Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 10:38 de la mañana del día 21 de febrero del año 2024. Continuaremos con nuestra agenda ordinaria prevista para esta hora. Doctora Bosa, ¿podrá indicarnos la diligencia programada? Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha, 21 de febrero del año 2024, a horas 10:30 de la mañana, se programó informe oral en el procedimiento disciplinario número 042-2022-JNJ, respecto al recurso de reconsideración formulado por el señor Juan Ulises Salazar Lainez en su condición de juez del 10º Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cabe precisar que el señor Salazar Lainez y su defensa técnica, el doctor Wabel George Ortiz Echevarría, se encuentran presentes en plataforma. Muy buenos días, doctor Salazar. Muy buenos días, doctor Ortiz. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia los escuchará atentamente durante 30 minutos. Puede usted iniciar su defensa de la manera que estime oportuno. Señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, comparece ante ustedes el abogado Wabel Ortiz Echevarría en defensa del señor Juan Salazar Lainez. Señor presidente, yo le rogaría que me permita proyectar unas diapositivas para poder sustentar mi pretensión. Puede continuar, doctor Ortiz. Sí se ven las diapositivas. Muchas gracias. Su señoría, yo voy a ser muy preciso en la información que voy a brindar en atención a que esto se trata de un recurso de reconsideración respecto de la resolución 209 de 2023, que resolvió aceptar el pedido de destitución formulado en contra del señor Juan Salazar Lainez y, por tanto, destituirlo por su actuación como juez en un proceso llevado a cabo hace varios años. Asimismo, resolvió disponer la inscripción de esta sanción en contra del señor Juan Salazar Lainez. Su señoría, en el recurso de reconsideración que esta defensa interpuso, solamente se ha señalado un agravio, un defecto de motivación que afecta el debido proceso en sede administrativa, específicamente por los considerandos 55, 56, 57, 58, 59 y 60, respecto a haber establecido relación extraprocesales con las partes. Asimismo, los fundamentos 73 al 78, por haber inobservado el cumplimiento de los deberes judiciales. Así que en ese sentido me voy a pronunciar en este momento. Su señoría, respecto de lo primero, respecto de haber establecido relaciones extraprocesales, la resolución en materia de cuestionamiento en el fundamento 55, página 35, afirma que la prueba actuada ha acreditado plenamente que existió un indebido acercamiento del señor Salazar Lainez con el señor Berkemeyer y su abogado, el señor Napuri, permítanme resumirlo de esta manera, a través de la señora Rosa Lébano Ochoa, a quien pidió dinero para favorecerlo, quebrando así la imparcialidad e independencia. Esta afirmación de la resolución se sustenta, en primer lugar, en la llamada de la resolución del 19 de septiembre del 2018, donde el magistrado llamó a la señora Lébano para informarle directamente que Berkemeyer y su abogado lo habían denunciado. A partir de esto, la resolución afirma lo siguiente: se permite inferir razonablemente que con anterioridad a dicha comunicación telefónica existieron coordinaciones en relación a dichas personas y al proceso judicial que venía conociendo el magistrado. Esto está en el numeral 56, página 36, textualmente. Sus señorías, consideramos que hay un defecto de motivación, específicamente por motivación insuficiente. ¿Por qué? La propia resolución en la página 26 transcribe la comunicación a la cual hacen referencia y, en efecto, en amarillo es subrayado cuando supuestamente el señor Salazar Lainez le dice: Berkemeyer y su abogado lo han denunciado a usted y a mí. De manera reiterativa se señala en la resolución que el solo hecho que haya mencionado Berkemeyer permite colegir que ya sabían de qué estaban hablando. Pero hay una lectura incompleta de esta comunicación, sus señorías. Si vemos un poco más abajo,
subrayado con naranja, se señala. Supuestamente el señor Salazar Lainez le dice: puedes llamarme a este teléfono y preguntar por el doctor Herrera, refiriéndose a su abogado que lo estaba patrocinando luego que tomara conocimiento de la denuncia que se interpuso en su contra. Nos va a ayudar con este asunto, dice. La señora Rosa Lévano le responde: pero están en contacto conmigo. Qué raro. ¿Qué dicen? Y él le responde que usted ha actuado en mi representación, pidiendo dinero y que hay una grabación que le han hecho a usted. Respecto de la grabación me voy a referir luego, pero en esta oportunidad, su señoría, entendamos que esta comunicación se está realizando en una situación de confianza. Aquí no están utilizando apodos ni claves. Específicamente, dice la resolución, que se refieren a Berkemeyer como tal. En efecto, al parecer es así. Pero también, sus señorías, al final de la resolución, perdón, al final de la comunicación, el señor Salazar Lainez le explica lo que para él era una duda, lo que para él era insospechado, y es que le dice: dicen que la denuncia trata sobre que usted ha actuado en mi representación, pidiendo dinero, y que hay una grabación que le han hecho a usted. ¿Se puede afirmar que el señor Salazar Lainez sabía de qué trataba? O sea, si hay una relación de confianza, podemos entender que le brinde este razonamiento, esta explicación a la señora Rosa Lévano cuando se supone que ella ya sabía de qué trataba esta causa. Su señoría, yo había hecho referencia a una grabación a la cual me voy a referir a continuación. La segunda fundamentación, el siguiente sustento que hace la resolución para afirmar el indebido acercamiento con la finalidad de solicitar dinero, es que dice que este acercamiento a la parte demandante por intermedio de Rosa Lévano Ochoa se dio luego que la segunda sala civil de Lima declaró nula la resolución de primera instancia. Esto está en el fundamento 58, página 36. Nosotros, en la audiencia de vista realizada el año pasado, habíamos fundamentado ante ustedes que en realidad, si analizamos procesalmente el caso, resultaba ilógico y contrario a las máximas de experiencia, así lo señalamos, que el señor Salazar Lainez pretenda relacionarse extraprocesalmente con la parte demandante a través de la señora Rosa Lévano Ochoa y solicitar dinero. ¿Por qué? Porque la propia sala de apelaciones le había ordenado que se admita la demanda. Para nosotros era ilógico y contrario a las máximas de experiencia. ¿Qué cosa responde la resolución frente a este argumento? Dice la resolución, fundamento 59, página 36. Tampoco resulta relevante para la configuración de la falta muy grave imputada establecer si la decisión que finalmente emitió el magistrado investigado resulta o no correcta desde un aspecto procesal, sino que durante la tramitación de la causa judicial se haya producido un acercamiento a la parte demandante. Su señoría, reitero, cuando yo señalé que el trámite procesal había sido, primero la sala declara nula y luego el juez declara inadmisible y admita, no era para que vuestra sala o la Junta Nacional de Justicia determine si estaba bien o estaba mal, era fundado o era infundado, si procesalmente era correcto o no. Esa no era la finalidad de mi exposición. Lo que yo expliqué en su oportunidad es que no es lógico entender que un juez se acerque extraprocesalmente a la parte demandante y solicitarle dinero cuando ya la sala le ha ordenado admitir la demanda. Cuando el juez ya declaró inadmisible la demanda y le dijo subsane usted a la parte demandante. Y cuando la parte demandante en mayo del 2018 ya había subsanado esa demanda. En ese interín es que supuestamente él establece una relación procesal, cuando la parte demandante ya había subsanado la demanda. Y solamente estábamos a la espera de que se admite esta. Es razonable, es lógico considerar que en ese momento se pueda señalar, se pueda establecer una relación extraprocesal para pedirle dinero. La respuesta de la defensa es que no.
No es lógico, no es razonable, es contrario a las máximas de experiencia. Y su señoría, cuando yo había señalado antes que en la conversación hablaban de una grabación, es que tiene que ver con esta supuesta solicitud de dinero. Y es que en los actuados que obran en esta investigación está una grabación del 15 de agosto del 2018 que fue presentado ante la ODECMA por el señor Guzmán Napuri, que supuestamente grabó a la señora Rosa Lévano Ochoa. Y en esta conversación, efectivamente, hablan de dinero. Y la señora Rosa Lévano efectivamente parece ser que le dice $3,000 para que se admita la demanda. La pregunta clave en este caso es, ¿lo hace a pedido del señor Salazar Lainez? Y la respuesta, su señoría, se encuentra en la propia transcripción de esta conversación. Es subrayado en rojo la parte final, cuando la señora, al parecer, digo al parecer porque no puedo afirmar que efectivamente sea esta persona, ni siquiera en el proceso penal se ha podido afirmar ella. Dice la señora, yo todo esto le dije a Gustavo, por eso, si no te dicen o no te confirman o no te admiten nada, se te devuelve. Es decir, la persona que actúa de manera indirecta, que interviene a pedido del señor Juan Salazar Lainez, supuestamente, le dice a la parte demandante, si no se te admite, se te devuelve. ¿Tiene lógica ello? Si una parte actúa intermediando utilizando el nombre del juez para pedir dinero, le puede decir, pero si no se te admite, se te devuelve. ¿Es lógico eso? Por supuesto que no. Y esta conversación es del 15 de agosto del 2018, cuando, reitero, ya se había declarado inadmisible la demanda, ya se había subsanado y solamente estaba a la espera de que se admita la demanda, que efectivamente sucedió en septiembre del 2018. Abogado, disculpe usted, doctor Ortiz, tengo la impresión que usted está haciendo mención a la cuarta diapositiva y solamente estamos viendo la número 1. Su señoría, discúlpeme, tiene usted razón. Me hacía referencia a esta diapositiva. Ok, o ya ha salido de las diapositivas. Permítame, su señoría. Ahora sí, ahora sí. Sí, muchas gracias. Su señoría, hacía referencia a esta comunicación, subrayado en rojo. Efectivamente, en la parte final dice, si no se te admite nada, se te devuelve. Disculpe que parece que he proyectado mal las anteriores diapositivas. No, está bien, le seguimos. Su señoría, esto es respecto de haber establecido relaciones extraprocesales que afectaron su imparcialidad e independencia. Finalmente, respecto del segundo defecto de motivación, está la afirmación contenida en la resolución en el fundamento 73, página 40, donde dice que el investigado Salazar Lainez incumplió inexcusablemente con su deber de impartir justicia con independencia y condicionó la admisión de la demanda, así como el sentido de los posteriores actos procesales, al pago de $3,000. El sustento de esta afirmación es que hubo un condicionamiento. El condicionamiento fue transmitido a través de la señora Rosa Lévano Ochoa e incluso, dice, se reunieron de manera presencial a fin de ser asesorados en forma conjunta con el abogado Herrera Casina. Así afirma la resolución. Su señoría, yo solamente quiero hacer 3 afirmaciones. En primer lugar, está acreditado en los actuados, y lo voy a citar con la página respectiva, que luego que el señor Salazar Lainez entiende que a él lo han denunciado, le comunica esta situación a su abogado. Es más, le llama desde el celular del abogado a la señora Rosa Lévano Ochoa. Y el señor Juan Salazar Lainez le transmite las recomendaciones de su abogado a la señora Rosa Lévano Ochoa. Así está, su señoría, en la página 26 de la propia resolución materia de cuestionamiento, donde el señor Salazar Lainez le dice, puedes llamarme a este teléfono y preguntar por el doctor Herrera. Él nos va a ayudar en este asunto. ¿Por qué?
porque el propio señor Herrera Casina, que era su abogado, le recomendó hablar con ella para saber qué había pasado. En razón a esto es que se realiza la reunión a la cual hace referencia este sustento del deber incumplido. Se realiza esta reunión en un restaurante público donde hay grabación de eso y forma parte de los autos, donde llega la señora Rosa Lébano Ochoa, el señor Salazar Lainez se levanta, se va y la deja hablando con el señor Herrera Casina. Evidentemente, esto era por recomendación del abogado. Luego, su señoría, el señor Salazar Lainez se allanó a todos los levantamientos de comunicaciones, rindió declaración ante la Fiscalía y ante los órganos de control cuando fue citado. Y, si bien es cierto, se señala que en este caso el señor Herrera Casina trataba de direccionar la declaración que tendría que brindar la señora Rosa Lébano Ochoa, también obra en el expediente, en este auto, en la página 30, una comunicación donde él directamente, el señor Herrera Casina, le dice a la señora Rosa Lébano, usted diga todo, que era todo, que usted no ha hablado con él y que no tiene nada que ver con él. En efecto era así. Sus señorías, por estas consideraciones, yo voy a rogar que se declare fundada la reconsideración y se rechace el pedido de destitución del señor Juan Salazar Lainez. Solamente para concluir, quiero hacer referencia que el señor Juan Salazar Lainez, sus señorías, a lo largo de su carrera como juez del Juzgado Comercial de Lima, ha expedido diferentes resoluciones y él se ha pronunciado a través de sus resoluciones. Él no se pronuncia a través de terceras personas. Hasta el año 2021, que fue destituido por límite de edad, se pronunció a través de resoluciones. Y solamente quiero citar dos que a él le causan orgullo. La primera resolución es el expediente que llegó hasta el Tribunal Constitucional, el 3841-2022, que era un proceso de amparo, donde el propio Tribunal Constitucional declaró nula una resolución de sala que revocaba la resolución de él y estableció como precedente vinculante. Y en este caso simplemente señaló que era válida la decisión del juez de primera instancia respecto de la ejecutabilidad o no de un laudo arbitral. En segundo lugar, quiero hacer referencia al expediente 5037-2011, también emitido por el Tribunal Constitucional, que era un proceso de amparo, donde nuevamente el Tribunal Constitucional le dio la razón a él como juez de primera instancia y revocó la resolución de la sala y estableció como precedente vinculante cuál era la actuación que tenían que tener un martillero público. Él siempre ha hablado a través de sus resoluciones y su actuar procesal y ético ha sido el correcto. Es por estas consideraciones, su señoría, que yo me reafirmo en la solicitud que se declare fundada esta reconsideración. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. El doctor Juan Salazar desea hacer uso de la palabra en los minutos que le quedan. Señor presidente, le agradezco la oportunidad y voy a tratar de ser lo más sintético posible. Como bien dijo mi defensa técnica, yo soy de aquellos magistrados que creen que uno habla a través de sus resoluciones. Ha señalado dos casos específicos. Voy a mencionar algo que se tratan de casos de alguna manera emblemáticos. En el caso del Camal de Yerbateros, en donde se pretendió a través de un laudo arbitral, en mi concepto trucho, discúlpeme la expresión, despojar de su propiedad y de la empresa, tanto del terreno como de la empresa, el Camal de Yerbateros, al señor Paredes, aprovechando que este había sido denunciado penalmente y se encontraba sufriendo carcelería. Ahí está mi solución, doctor. En este caso emblemático. Otro caso Murakami, ejecución de garantía hipotecaria. Murakami tenía la imprenta más grande del Lima. ¿Quién era el estudio que estaba en la defensa de la empresa del señor Murakami? El señor Orellana. Es conocida su trayectoria. Y allí también declaré inejecutable el laudo.
porque evidentemente se había producido a través de una supuesta formalidad, una obligación, y no y intentaron, tanto en el primero como en el segundo caso, denunciarme en OMA o de más Fiscalía, en ese entonces Consejo Nacional de Magistratura, amén de las difamaciones que me hicieron a través de medios periodísticos, escritos, hablados e incluso la web, con el propósito de torcer mi voluntad, ¿no? Y evitar que le dieran la razón a quien la tenía. Esos dos casos. Podría citar algunos más. Vicente Díaz Arce, de igual manera, ejecución de laudo para despojar de un terminal terrestre en la ciudad de Huancayo. Del mismo modo que en los casos anteriores, porque esa es mi trayectoria, señor, declaré inejecutable el laudo porque no se había cumplido con las formalidades y era evidente que las obligaciones que contenían este supuesto laudo eran forzadas, ilegales y por lo tanto no podían surtir efecto jurídico. Ese es un tercer caso. Después, en el Tribunal Constitucional, doctor, he señalado mi posición frente a Vicente Díaz Arce, a los Orellana. Un tercer caso, caso Cormín Callao, de igual manera que terminó en un precedente vinculante del Tribunal Constitucional señalando que mi actuar había sido el correcto. ¿Qué había hecho? En un remate judicial de este proceso, el martillero, arrogándose funciones y atribuciones que en mi concepto no tenían y estaban amparadas en la ley, preterió la participación de un postor. Este postor planteó la nulidad procesalmente, la admití, la declaré fundada, la tercera sala comercial declaró nula mi resolución. Estas personas se fueron al Tribunal Constitucional en vía de amparo y considerando ese tribunal, de ese fallo del Tribunal Constitucional, que es precedente vinculante, se establece que el accionar de mi juzgado había sido el correcto y estableció los límites de las atribuciones de los martirios públicos en ese entonces. Un cuarto caso también en el Tribunal Constitucional, a partir de una resolución en un caso de invitación al retiro por renovación de cuadros a un general, no recuerdo el apellido en ese momento, yo declaré que la falta de motivación constituía una transgresión de la Constitución, bajo el principio de que todo acto público-privado está sujeto al escrutinio de la Constitución. Y a partir de ese entonces, el Tribunal Constitucional estableció que en los procesos administrativos de invitación al retiro por renovación de cuadro debía establecerse la motivación. ¿Qué había ocurrido aquí? Se había invitado al retiro a una persona alegando su antigüedad, pero resultaba que en ese proceso había generales más antiguos y sin embargo no fueron mencionados, no fueron invitados al retiro y se invitaron al retiro de esta persona que tenía solamente 2 años en el cargo. Como verá, doctor, podría citar media docena más de casos, señalado apelando a la síntesis, los que en este momento recuerdo. ¿Por qué? Porque mi función durante los 2 décadas y más que he tenido en el Poder Judicial se ha sujetado al cumplimiento del debido proceso. He actuado con independencia, con libertad. He ganado enemigos. Como se refirió y es verificable, me han perseguido por calles y plazas, en periódicos, en revistas, denuncias falsas en fiscalía que ninguna ha procedido, denuncias ante OMA y ODEMA del mismo modo ante el distinto tribunal, ante el distinto Consejo Nacional de Magistratura inclusive. Un punto más, doctor. Cuando yo converso con esa señora, yo ya había resuelto el caso por mandato de la Sala Superior. En la línea del tiempo, y cuando yo hablo con ella, hablo solamente de la denuncia, no hablo nunca de mi expediente, porque yo he mantenido la independencia en el ejercicio de mi función con autonomía y con reserva.
Y ustedes pueden eso verificarlo estableciendo la línea de tiempo. Cuando a mí me sancionan o me piden esta sanción en OCMA, que es donde se origina el problema, yo no tenía ninguna sanción administrativa. Apelo también a la proporcionalidad y al hecho de que yo no tengo, a ese momento en que soy denunciado, tenía sanción administrativa alguna, doctor. ODECMA u OCMA. Y además, y finalmente lo digo, yo he concluido mi carrera, doctor, con la frente en alta. No podría ser de otra manera, porque si no, hubiera traicionado a los maestros de vida que he tenido en la judicatura y en el derecho nacional. Yo estoy orgulloso de las resoluciones que he emitido. Entiendo eso como una situación producto de las circunstancias y una lectura poco transparente y poco objetiva. No todos estamos en la misma condición, señor. Por esas razones, solicito se atienda a esta reconsideración y me permitan, ya en el retiro, que haya consonancia entre mi comportamiento en 2 décadas y ese hecho que lo considero un acaso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros de esta ilustre junta. Muchas gracias, doctor Salazar. ¿Algún miembro del Pleno desearía hacer uso de la palabra, preguntarle al señor Salazar o a su abogado? No habiendo preguntas que formular por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia y la causa quedaría al voto. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Permiso.